Muy buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Y estamos en la culminación de un larguísimo camino y que tuvo la virtud de poder realizarse en el centro, en sí, que contaba con la increíble posibilidad de funcionar en una investigación por más de 10 años. Eso permitió, en definitiva, hacer un estudio longitudinal que suponía una cantidad de tiempo a la cual las ciencias sociales no estábamos acostumbrados. Y, bueno, el equipo de Marjorie Murray, de Eduardo Valenzuela y creo que los Ordenequen se encargaron de ir progresivamente sistematizando esta cantidad fantástica de información que supuso un enfoque cualitativo-cuantitativo de gran alcance, como ustedes podrán comprobar en el libro. Así que fue extraordinario, en realidad, este esfuerzo que por lo menos para muchos de nosotros era impensable y que dio la posibilidad del marco de los fondados por su tiempo y también, digamos, por los recursos que supuso. Así que esta es la culminación de un trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo y que gracias al financiamiento que tuvimos se permitió hacer en el ámbito de las ciencias sociales y particularmente lo referido a interculturalidad y pueblo originario, que aún lo hacía más especial. Así que quiero agradecer a los editores del libro y a todo el equipo que trabajó durante años para poder tener este producto de los cuales nos hablarán sus editores y productores. Así que muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bienvenidos, bienvenidas. Una bienvenida a Felipe Martínez, director de la Escuela de Antropología. Pedro, que ya me dirigió unas palabras. A quienes participaron de este libro de la investigación, a quienes van a presentar hoy día y comentar. Es para mí un honor dar las palabras de bienvenida a la presentación de este libro en un momento de gran emoción y expectación para nuestro centro. Hace solo unos días nos reunimos a hacer un recuento y balance de estos ya 13 años de trabajo que esperamos se consolidarán en lo que viene. Y bueno, ELRI es parte de nuestra historia y de nuestro sello. Desde nuestros inicios, en el año 2013, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CID, se propuso desarrollar investigaciones de alcance interdisciplinario y con un foco en el fallido reconocimiento en la necesidad de estudio de las relaciones interculturales en nuestro país. En el marco de nuestra propuesta, incluimos en esa época una encuesta, me acuerdo también una encuesta de opinión solamente, que luego tomó forma de estudio longitudinal en el que se basa esta actividad. Cabe indicar que desde el inicio se planteó que debía ser un estudio de interés y alcance para las distintas disciplinas participantes del centro, contando con la necesaria flexibilidad para incorporar áreas temáticas que van desde relaciones intergrupales, como dicen los psicólogos, a salud mental, y preguntas pertinentes para distintos ciclos políticos, crisis, como fueron el estallido de la pandemia. Es por eso que siempre estuvieron presentes sobre la mesa y en los módulos, como se ordena la encuesta, preguntas provenientes de la psicología social, la sociología, la ciencia política y la antropología. Si bien para unos esto era más natural y en continuidad con sus investigaciones que para otros y otras. Una parte no menor del valor de ELRI radica en su capacidad para irradiar lenguajes y formas de aprender a través de estos instrumentos, incluso para académicos provenientes de la historia. Así se consolidó un estudio con secciones longitudinales para todas las olas y algunos módulos puntuales solo en algunas olas del estudio, abordando preguntas en torno a las relaciones denominadas de contacto y la confianza intergrupal, los cambios en la identidad y los factores que inciden en esta, así como las diferencias o no entre indígenas y no indígenas respecto de salud mental y otras temáticas relativas a los cuidados, entre otros. De esta forma, la encuesta se ha consolidado como un laboratorio de reflexión interdisciplinaria en sí misma y la única en su tipo en Chile. Cabe señalar que han existido esfuerzos afines, como la encuesta CEP
indígena o los estudios longitudinales impulsados por centros como el COES y distintas unidades gubernamentales. Pero él destaca por su originalidad, una medición comparativa y longitudinal que contrasta sistemáticamente las experiencias de indígenas y no indígenas en Chile. Además, ha sido una herramienta para la producción científica de carácter comparado, gracias a su metodología, sus estándares y su aporte para la reflexión pública de nuestros investigadores. Esta apuesta metodológica permitió articular aprendizajes previos en un instrumento único, cuya consolidación ha derivado en la producción de artículos académicos, insumos para la toma de decisiones públicas y su resguardo en el repositorio Dataverse de la Universidad de Harvard. Los acontecimientos que coincidieron con la ejecución de Elry no pudieron ser previstos por sus investigadores, pero precisamente ahí radica el valor de los estudios longitudinales, apostar a que la historia ocurra. La operación Huracán, el asesinato de Camilo Catrillanca, el estallido social, el proceso constituyente y el posterior rechazo de la propuesta constitucional constituyen lo que, según hemos aprendido, la literatura denomina puntos de quiebre o momentos sociales extraordinarios, fenómenos de una magnitud comparable metafóricamente a los movimientos telúricos que han modelado la geografía de nuestro país. A su vez, en los últimos años, las demandas indígenas han alcanzado una visibilidad inédita en Chile. Durante el estallido social y luego el proceso constituyente, se situaron en el centro del debate la representación política indígena, las propuestas de transformación del Estado y el reconocimiento. Estos procesos nos enfrentaron y mostraron con las capacidades y los límites de nuestra democracia en una magnitud sin antecedentes. Al mismo tiempo, persisten densas expresiones de violencia estatal, estructural y de actores varios y emergentes que tensionan la convivencia y exigen ser comprendidas en su complejidad histórica y territorial. Cambios y densidades de larga duración a lo Brodel, para hacer aunque sea un pequeño guiño a la bancada de historia. Son recogidos y reflexionados en este libro, sin ofrecer, evidentemente, respuestas definitivas, pero aportando evidencia para iluminar estas discusiones y orientar mejores decisiones. El libro Reconfiguraciones interculturales en Chile, un estudio longitudinal de las relaciones entre indígenas y no indígenas 2016-2024, es una obra colectiva de académicos y académicas del centro, editada por Matías Dieneken y Eduardo Valenzuela, y publicada por la editorial Catalona. El volumen ofrece una síntesis de los principales módulos del estudio: identidad, crianza, salud mental, relaciones intergrupales, apoyo a políticas públicas, justificación de la violencia, vitalidad lingüística, movilidad intergeneracional y comportamiento electoral. Bueno, los dejo ahora con Matías, quien va a presentar a quienes nos van a acompañar hoy día. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas, público presente. Antes de iniciar la entrada a nuestros invitados, haré una pequeña presentación que denominé 4 pistas sobre las rupturas y continuidades en las relaciones interculturales en Chile. Esto con el propósito de poder realizar una breve contextualización de los datos que se encuentran en la encuesta EPE. Bueno, una cuestión preliminar, el libro y ahora la presentación se basa en el estudio longitudinal que se ha mencionado, que es una encuesta, como comentó Pedro Mejía, encuesta tipo panel, que siguió durante 7 años al mismo grupo de personas, y su valor distintivo reposa en que es una muestra de tipo espejo, es decir, se sobrerepresentó a personas indígenas y no indígenas en Chile, con la idea de poder, como dice la muestra, compararlos en términos de un espejo. Como podemos ver en este gráfico, a ver cómo se lo ahí sí, creo que sí. Bueno, como pueden ver en este gráfico, no es que los indígenas tengan un 54% de la población en Chile, evidentemente, sino que para la encuesta, los resultados de la encuesta, se desarrolló un diseño que buscó proporcionalmente poder compararlos. Además, como podemos ver en este gráfico, hubo transiciones identitarias de las mismas personas. Una persona que se identificaba como indígena en la ola 1
se identificó como un indígena en la ola 2, y eso sucesivamente lo que permitió ir cambiando el panel de personas que estaban encuestadas en la medición étnica. Dejando ese punto de la identidad más o menos establecido en este gráfico, me gustaría partir con algunos resultados bastante concisos sobre lo que es el módulo identidad. Como sabemos, la identificación con los pueblos originarios no es un rasgo físico ni necesariamente genético, es una adscripción situada que se activa por contextos, vínculos y experiencias. Y en ELRI, este tipo de identificación suele variar con la socialización familiar, la calidad del contacto intergrupal, eventos públicos que elevan o no la autoidentificación y la experiencia de trato, discriminación o justicia. En este primer gráfico, que no se preguntó en la ola 2016 para la muestra no indígena, que es lo que está en azul, lo que señala es que las personas que habiéndose identificado como indígenas poseen una identificación no al 100%, aunque alta. En otras palabras, ¿soy o no soy indígena? ¿Y cuán fuerte es mi identificación? Sin embargo, las personas que se identifican como no indígenas poseen una muy baja identificación con ese grupo. Por ejemplo, el año 2021 las personas que se identificaban como indígenas mostraron en 69% una alta identificación. Las personas que, habiéndose identificado como indígenas, poseen también una alta identificación con otro ítem, que es Chile. A la vez, las personas que se identifican como no indígenas poseen una alta identificación con el país. ¿Y qué nos muestra este gráfico en términos comparados? Esto nos dice que entre personas indígenas suele observarse una identificación más dual, alta cercanía con su propio pueblo y a la vez una identificación significativa con el país. Estos ítems de preguntas han sido ampliamente testeados en la psicología social, en lo que convive esta dual identificación en el grupo minoritario. Preguntas como estas se han desarrollado en otros países como Nueva Zelanda y Canadá, obteniendo resultados bastante similares. Ahora, la identificación tiene anclajes culturales, como he señalado, y también lo señala el libro, pero también tiene exigencias. No basta sentirse, suele requerir trayectorias, prácticas y también reconocimientos. En nuestros datos, las personas indígenas tienden a aplicar criterios más estrictos para autoidentificarse, mientras que entre no indígenas aparece una noción más flexible de cercanía que permite identificaciones con requisitos un poco más laxos. Por ejemplo, en este gráfico vemos que, por ejemplo, para definirse como indígena, la práctica en participación en ritos y ceremonias ha ido cambiando con el tiempo, en un descenso y mantenimiento y según los grupos. Por ejemplo, en 2021 las personas indígenas consideraban en un 70% que para identificarse como indígena había que participar en ritos, lo que bajó a un 60% en la ola del 2023. Una segunda aproximación es vivir en comunidad. Vivir en comunidad resulta ser incluso menos exigente en contraste con la participación en ritos. En 2023, el 41% de las personas no indígenas lo consideraba relevante para identificarse, lo que contrasta con el 48% de la ola anterior. Es decir, lo que vemos es que las personas también tienden a cambiar sus opiniones y percepciones respecto a cuáles son los criterios que definen la identificación o no identificación indígena. Por último, respecto a este ítem, poseer un apellido indígena como demarcativo de la identidad, aunque bajando en el tiempo, sigue siendo el más exigente en términos de definición identitaria. Ahora bien, esta idea de que los indígenas sean más, comillas, laxos en definir fronteras identitarias puede deberse incluso a las propias fronteras más débiles que ellos delimitan en su identificación. Este trasfondo biológico difuso, sumado a la pérdida o menor centralidad de los roles culturales nombrados, debilita la frontera y permite adscripciones más difusas. La implicancia es doble. Se amplía el círculo simbólico de la cercanía indígena, pero también crece el riesgo de diluir estos criterios que pueden ser más sustantivos. Bueno, un segundo módulo es las relaciones intergrupales que se mencionaron. Y sí que hay un concepto en Chile que ha cobrado mayor relevancia, es la confianza. La confianza es la expectativa de que otros, personas o instituciones, actuarán de forma predecible y no dañina. Lo que importa porque reduce la incertidumbre, facilita la cooperación, legitima reglas comunes y baja los costos del conflicto. En este tipo de relaciones interculturales, la confianza es clave para el reconocimiento mutuo, el cumplimiento de acuerdos y la resolución no violenta de las disputas. Si nosotros lo vemos acá en términos comparados, la confianza intergrupal se aprecia una fricción entre la muestra no indígena, que es la que está en azul, se mantiene baja y volátil hacia los diferentes grupos. Hacia la izquierda vemos la confianza en chilenos no indígenas y hacia la derecha la confianza en chilenos indígenas, mientras que pareciera ser que los indígenas
tienden a ser más prosociales en términos de la confianza sostenida en los grupos. Podríamos sostener a lo largo de estas 4 olas que los indígenas en general confían más tanto en su grupo como en el exogrupo. Sin embargo, un hecho que es muy claro en la encuesta, se puede apreciar que el proceso constituyente tuvo un efecto negativo en la confianza hacia el grupo no indígena, que se aprecia más hacia la izquierda, aunque tuvo un repunte marcado una vez ello finalizado. Un segundo concepto es la empatía. La empatía es entender el punto de vista del otro, es el tomar perspectiva. Es más estable hacia el grupo mayoritario, el no indígena, y más sensible hacia los pueblos originarios. Eso refleja una simetría de perspectiva. Los indígenas, minoría histórica, suelen aprender a leer de mejor manera el exogrupo, mientras que los indígenas activan la empatía de modo más coyuntural. Puede ser cuando hay proximidades, narrativas humanizantes o un contacto significativo. Por ejemplo, para los no indígenas, el proceso constituyente fue un momento de entendimiento, donde alcanza el 73% el año 2021, pero después vuelve a sus números iniciales. En términos quizás sociológicos, fue un ilusio de empatía intergrupal en ese tiempo. Gran parte de la simpatía y la confianza parece mediarse por la percepción de respeto. Cuando las personas creen que se respeta a los pueblos originarios, el clima afectivo mejora y la distancia de confianza se reduce. En la serie, el respeto percibido se mantiene bajo, 39-40%, que alcanza su piso durante el proceso constituyente, lo que puede deberse a la coherencia de la atención del periodo. Y en 2023 se repunta a máximos históricos en ambos grupos, es decir, en la última ola, es decir, después del proceso constituyente, las personas consideran más que se respetan más a los pueblos indígenas, desde la diferencia de ambos muestras. Un tercer módulo es el apoyo a las demandas indígenas. Tal como señaló Marjorie, es innegable que las demandas indígenas tuvieron una gran relevancia en el último tiempo. Quizás muchos de acá se identificaron con ellas, otros ya no tanto, o algunos pueden mantener el apoyo. Los datos nos muestran un poco de estas tendencias. Esta es la causa indígena. Muchas veces se hablaba de la causa indígena hace tiempo atrás y se sigue usando, pero quizás durante el proceso constituyente se escuchó de más forma. Pero entre personas indígenas, la adhesión a la causa es estable y alta, 70%, 69%, 79%, 77%, es decir, es un apoyo estructural. Entre no indígenas, el patrón no es estructural, sino que es coyuntural. Sube con fuerza en 2021, pasa de 35, 37 a 52% al calor del estallido y la convención, y cae bruscamente en 2023 con el fin del ciclo político. Y esto es bastante simple: apoyo persistente en el mundo indígena versus un apoyo sensible al calor del termómetro social desde los no indígenas. Si hay una demanda clave a lo largo del tiempo, es la restitución de las tierras. El apoyo es alto y estable entre indígenas, con una leve baja en 2023 que no altera la posición mayoritaria. Entre no indígenas, el patrón, igual que las demandas anteriores, es coyuntural. Sube sostenidamente hasta el pic de 2021, 49%, 54%, 62%, en pleno proceso de estallido-convención, cuando domina el marco de justicia histórica, y cae a 44% en 2023. Nuevamente muy sensible al clima político y alcanzando los mínimos históricos. Una demanda que fue clave, que quizás muchos de acá la tenemos bastante fresca y la recordamos, es los escaños reservados para indígenas en el Congreso. Entre indígenas el apoyo se mantiene alto y relativamente parejo, 63%, 58%, 68%, 64%, con un salto en 2021 que refleja quizás el aprendizaje institucional durante la convención. Sin embargo, entre no indígenas emerge una apertura que puede ser transitoria, 39-40% a llegar incluso a 55%. Sin embargo, nuevamente se debilita con el proceso post-constituyente, llegando a mínimos históricos en la última ola de la convención. Este es el último módulo para cerrar, pero quizá el módulo que puede sonar más interesante, que es el conflicto, trato con policías y la justificación de la violencia. Porque si hay un telón de fondo que ordena las relaciones interculturales en Chile, es el conflicto. El conflicto en las sociedades no es solo un choque de intereses, es también un mecanismo que organiza desconfianzas y define quién merece protección, voz y también los recursos. Cuando el conflicto se expresa por incumplimiento de acuerdos, puede abrir cooperación y reconocimiento, pero cuando es álgido, tiende a impedir puentes, consolidar estereotipos y no habilitar las soluciones a largo plazo, y termina por enunciar la confianza y la legitimidad institucional. Contrastemos, por ejemplo, la percepción de conflicto entre el Estado y el conflicto interétnico.
Prácticamente las percepciones de conflicto se mantienen similares en ambos grupos durante todas las horas. Ahora bien, la serie muestra una percepción de conflicto claramente mayor con el Estado que entre grupos indígenas versus no indígenas, es decir, conflictos interétnicos. Ambos polos suben con el ciclo estallido-convención y alcanzan un pico en 2021, 80% Estado, 55% interétnico, para luego prácticamente mantenerse en 2023. Si, contrariamente a lo que fueron las alternativas anteriores, este no baja después del proceso constituyente, sino que se mantiene. Es decir, el conflicto no baja su percepción, sino que incluso se mantiene en la ola siguiente, cosa distinta a lo que sucedía en lo anterior. Una cosa importante también es la relación con los policías, en este caso la relación con los carabineros. La pregunta que se desarrolla en la encuesta, y también en otras encuestas que se desarrollan en Chile, es saber si los procedimientos que establecen las policías son justos. En la serie, al igual que la relación con el conflicto, la percepción de trato justo de carabineros hacia ambos grupos es similar y baja durante gran parte del periodo. Es decir, entre 2016 y 2021, más de la mitad de la población consideraba que no existe respeto ni procedimientos justos por parte de carabineros. En 2023 hay un repunte sobre la percepción del trato justo. Si bien estos datos ya tienen un poco de longevidad, es importante considerarlo en base a políticas públicas sobre la securitización y poder de las policías, porque la consolidación en las 3 primeras olas nos demuestra que existe mayor continuidad por sobre las rupturas en las percepciones del trato. En la psicología social, en la psicología política, en la sociología, en realidad en todas las disciplinas de las ciencias sociales, se habla de la violencia. Pero hay un concepto particular que son las violencias por el cambio social y las violencias por el control social. Y en este debate viven dos lógicas, la que mantiene el orden y la que busca cambiarlo. Suele pasar que el grupo mayoritario, el grupo chileno, por ejemplo, respalde más la primera, mientras que el minoritario, el grupo indígena, recurre a la segunda cuando siente bloqueadas sus demandas. Nuestros datos cuentan ese histórico. El uso de la fuerza por carabineros para disolver protestas se mantuvo bastante estable en el tiempo y hacia el 2023 quedó en su punto más alto. En cambio, el bloqueo de carreteras creció con el estallido y la convención y se cayó en 2023. En general, los indígenas suelen apoyar la violencia por el cambio social y los indígenas por el control social. Este último gráfico muestra dos pulsos también similares y opuestos, que es mientras el apoyo a que agricultores usen armas crece de forma sostenida y pega un salto en 2023, el apoyo a que grupos indígenas se tomen terrenos alcanza su pico en 2023 y desciende bruscamente en la última ola. Alcanza su pico en 2021 y desciende en la 2023. Entonces, bueno, el libro trata de responder esas preguntas. ¿Qué nos dicen estos cambios estructurales de las relaciones interculturales entre indígenas y no indígenas en Chile? Otra pregunta podría ser, ¿por qué en un momento conciliador como el proceso constituyente aumentó la percepción de conflicto interétnico? ¿Por qué los criterios de exigencia de identidad, apellido, vínculos comunitarios se mantienen entre indígenas, mientras los no indígenas alteran sus fronteras en un proceso político? Estas son unas preguntas que se intentaron responder en el libro y ahora darle el paso un poco a los comentadores para que puedan sentarse y poder presentarles. Muchas gracias. Bueno, el orden va a ser el siguiente. Partimos con Eduardo. Bueno, ¿cómo estás sentado? Eduardo, Pablo, Verónica y Fernando. Y daré un poco la biografía de cada uno. Antes de partimos con Eduardo. Bueno, Eduardo es licenciado en Sociología y sociólogo de la Universidad Católica de Chile. Goza de un diploma en estudios avanzados en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Y en enero del año 2021 dejó su cargo como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, después de 7 años de ejercicio. Y actualmente es profesor del Instituto de Sociología y de la Escuela de Gobierno UCE. Es director de la Encuesta Nacional Bicentenario UCE Aymar y es investigador principal del Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Eduardo es uno de los editores del libro. Dale, Eduardo. ¿Tiene el micrófono, cierto? Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por venir. Una pequeña referencia. Yo inicié vida académica, se puede decir, vida académica en esos años, escribiendo un libro sobre economía mapuche con Pepe Bengoa, en el año 82.
ahora que veo a Rolf aquí, me acordé de eso. Y termino mi carrera académica escribiendo este libro, o al menos editando este libro, Los piensos del mapuche, sin ser especialista en este tema. No tengo ni competencia ni trayectoria en esta materia, pero bueno, he sido todo mi vida un director de orquesta, he hecho muchas cosas, he tocado muchos temas. Y me complace mucho haber participado en esta encuesta. A lo que llega a valorizar los datos que se recopilaron, algunos de los cuales están contenidos en este libro, pero la base que se construyó es una base extremadamente útil, interesante, inédita, como se dijo. Por dos razones. Una, porque utiliza esto que llamamos muestras de espejo, es decir, una muestra de personas que se identifican como indígenas, que se contrasta con un equivalente, o sea, una persona que vive muy cerca de esa que originalmente se declaró indígena y que por ende comparte probablemente muchas de sus condiciones generales de vida, muy similar, y que sin embargo, un vecino, por ejemplo, y que sin embargo se declara no indígena. Entonces, cuando comparamos, como hizo Matías, indígenas con no indígenas, estamos comparando más o menos peras con peras, gente que se distingue, que se diferencia entre sí, sobre todo y principalmente por su identificación étnica. También hay que decir que cuando hablamos de indígenas estamos incluyendo personas que se identifican como mapuche en la zona central, básicamente región metropolitana, y en Araucanía, y en regiones del sur, y personas que se identifican con algún pueblo nortino en el norte. Entonces tenemos, cuando hablamos de indígenas, estamos hablando también de pueblos nortinos, gente que se identifica con alguna etnia nortina, aymara especialmente, pero también las demás. Entonces tenemos una base que permite comparar, como lo ha hecho Matías, como se hace en buena parte de este libro, población indígena y población no indígena, socioeconómica y probablemente culturalmente comparable. Y ese es el primer mérito. Y el segundo, como se dijo, que es una encuesta longitudinal de tipo panel, es decir, se sigue a las mismas personas durante 4 horas. En un periodo relativamente corto de tiempo, 8 años, los cambios, como ustedes saben, de actitudes, los cambios más profundos, incluso de opinión, a veces exigen más tiempo que el que cubre esta encuesta. La gente no anda cambiando su identificación, su actitud y su opinión todos los días, pero igual tiene ese mérito de que permite apreciar en un lapso relativamente corto de tiempo algunos cambios en las mismas personas que van contestando. Por ejemplo, personas que comenzaron identificándose como indígenas y que dejaron de ser en las horas siguientes, o viceversa, ¿no? Gente que no lo hacía en la muestra espejo y que sin embargo pronto comienza a identificarse como tal. Esa clase de cambio, no solo en identificación, sino en opinión, en fin, también, le da también a estos datos un valor, creo yo, especial, ¿no? Encuestas de tipo panel son muy escasas en nuestro país, son difíciles de hacer, excepto que tenemos una pérdida muestral importante, la gente se descuelga, y el panel se va perdiendo participantes, pero creo que estamos dentro de los límites habituales de un panel de este tipo. Y lo otro y el tercer valor que yo le hallo a estos datos, además de estas características técnicas que he mencionado,
Es como se dice, como dice Claudio Fuentes, Maite Desea, en su artículo, que hicimos esta encuesta en un momento extraordinario, especialmente en un momento extraordinario para el reconocimiento indígena, para la causa indígena. Estos años fueron años especiales, donde este tema y este problema tuvo una saliencia pública extraordinaria, como todos sabemos. Tuvo sus altibajos, tiene sus altibajos desde luego, pero quizás si uno mira en los últimos, no sé, 40, 50 años, este haya sido el periodo más interesante desde el punto de vista de la cuestión indígena como una cuestión que comprometió al país entero y no solamente a algunos. Entonces, lo primero y quizás lo principal que quiero decir antes de comentar un libro que nosotros mismos hemos visto y en parte escrito, es realzar el valor de los datos que existen. Y nosotros sabemos que son datos que están utilizados apenas en una proporción, en una parte muy inicial, en una base de datos que está disponible para investigación futura y eventualmente para continuarla, porque uno sabe quiénes contestaron, se puede volver a hacer, se puede volver 3, 4, 5 años después sobre esas mismas personas, hacerle estas mismas preguntas y ver cómo cambian, ¿no? Y cómo se reconfigura. Sobre lo sustantivo, quiero hacer un solo comentario. Yo creo que las investigaciones que están contenidas aquí, como se dijo, provienen de varias disciplinas. Es muy difícil hacer una encuesta con un equipo de gente, de investigadores, cada cual tiene sus propios intereses, su propio foco, su propio punto de vista. Yo creo que lo logramos hacer. Es una, como dijo Marjorie, una encuesta que contiene, no sé, una escala de sintomatología depresiva, por ejemplo, completa, junto con preguntas sobre policía y conflicto indígena, en una encuesta extraordinaria en ese sentido, que contiene muchos temas, muchas manos que han puesto sus preguntas, sus inquietudes, sus preguntas de investigación. Yo personalmente creo que lo que yo veo, lo que a mí me llamó la atención es que, bueno, nosotros tenemos un mundo indígena vivo. En identificación indígena nosotros sabemos que esa identificación, estos datos lo muestran, ya no se basa en la lengua, que está, y tenemos un par de artículos sobre lengua, que está en un estado crítico, hay que decirlo. Tampoco se funda en el vínculo con las comunidades del sur, las comunidades tradicionales indígenas, pero la identificación indígena es importante en nuestro país y está fundada en una combinación de ascendencia, de ancestry, o sea, de apellido, diríamos nosotros, de reconocimiento de una cierta ascendencia y de acción afirmativa. Y un ambiente, no solo un ambiente que favorece la identificación indígena, un ambiente que está proporcionado no solo por las luchas de los propios indígenas, sino por el conjunto del país, que favorece la identificación, sobre todo al interior de matrimonios mixtos. Ustedes saben, nuestras etnias tienen una apertura endogámica muy considerable, muy amplia, y al revés de lo que dice toda la literatura, que el matrimonio mixto debilita la identidad étnica,
en contextos de acción afirmativa como los que tenemos en nuestro país, el matrimonio mixto puede ser al contrario un incentivo para la identificación étnica. No se pierde la etnicidad cuando tú te casas con alguien que no es, o cuando tus hijos nacen en un matrimonio de ese tipo, sino al contrario se recuperan. Y eso hace que la identidad indígena no quede confinada en los matrimonios endogámicos, sino que se abra, ¿no? Y pueda ser posible identificarse como indígena incluso cuando uno tiene un padre, una madre o un abuelo o dos o tres abuelos que no son indígenas, ¿no? Basta con uno. Entonces eso está. No es pura acción afirmativa, está operando la ascendencia indígena como un elemento importante. Lo otro que me llamó la atención, pensando en la fortaleza del mundo indígena, son los datos de Roberto González y su equipo sobre la confianza endogrupal. Las personas que tienen una identificación indígena confían más en su propio grupo que en el exogrupo. Eso es importante también en la formación de un grupo que tiene una cierta identidad no solo personal, sino grupal. Es mejor la confianza en el endogrupo que en el exogrupo. Eso está. El artículo de Claudio Fuentes y Maite Desea, que ya he citado, muestra con claridad que existe una demanda por reconocimiento que se está jugando en términos ya sea multiculturales o plurinacionales, pero existe una demanda importante de reconocimiento que tiene sustento también y apoyo en la población no indígena. En fin, yo creo que hay muchos datos en el libro que muestran que el mundo indígena tiene una consistencia y una vitalidad, un vigor que no se puede desconocer, no se puede desconocer. Ahora, igual es importante darse cuenta de que esa identidad indígena, que esa vitalidad del mundo indígena está en un contexto de claro oscuro. Yo pienso que el libro muestra también que no estamos ante la presencia de una minoría étnica altamente segregada y discriminada y arrinconada en un país, en una cultura mayoritaria que la está amenazando, ¿no? Esa imagen no es exacta. La identidad indígena se juega en el marco de una identidad nacional muy fuerte. Los datos nuestros lo muestran, Matías lo ha visto. Uno puede ser mapuche y chileno al mismo tiempo, con igual intensidad, y en ocasiones la identidad nacional prevalece por encima de la identidad étnica. Eso hay que tener siempre en cuenta. La identidad étnica no se juega en contra de la identidad nacional. Los datos lo muestran bien inequívocamente. Después, otro dato importante es que las relaciones intergrupales, es cierto, hay más confianza en el grupo, pero en general las relaciones interculturales, intergrupales, no son especialmente críticas y a pesar de que existe discriminación y prejuicio, no tienen la virulencia que podrían tener en un mundo mucho más segregado que el nuestro. La demanda indígena por reconocimiento, por tierra, por lengua, por lo que usted quiera, es muy fuerte, pero el rechazo al conflicto es también igualmente fuerte, y la pretensión de situar esa demanda en un contexto de enfrentamiento y conflicto está claramente rechazado. Matías, en su último capítulo, muestra que el voto indígena se vuelve más conservador en las áreas de conflicto y menos conservador en las áreas donde no hay conflicto, lo cual muestra que el conflicto, ¿no es cierto?, también ejerce una presión sobre la demanda indígena. Y como vivimos en Chile, todos sabemos que las demandas
que deben canalizarse institucionalmente y deben situarse en un cierto orden institucional sin el cual. Entonces, lo que quiero decir es que el mundo indígena aparece, por un lado, en su vitalidad que es propia, a pesar del deterioro que sufrió en términos territoriales, culturales, sociales, pero al mismo tiempo aparece situado en un contexto de mucha ambigüedad, de mucha ambivalencia, de mucho claroscuro. Esto no es como digo, una minoría étnica arrinconada por una sociedad mayoritaria dispuesta a aplastarla. Aquí hay mucha relación intercultural, el libro yo creo lo muestra claramente. El mundo indígena está situado de manera ambigua, a veces ambivalente, otras veces conflictiva en algunos casos, pero también satisfactoria en otros, en una sociedad mayor. Me quedaría con esa conclusión y sobre todo con la recomendación para quienes se interesen por esta base de datos, más que por el libro, que no es muy bueno, pero la base de datos es buena. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, ahora es el turno de doctor Juan Pablo Luna. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad of North Carolina en Chapel Hill. Sus principales intereses de investigación abarcan el crimen organizado, la representación política, los sistemas de partido, la capacidad estatal. Es investigador asociado del Núcleo Biodemos y profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de profesor titular de la Universidad de McGill, Canadá, donde ocupa la cátedra Diamond Brown en estudios sobre la democracia. Su trabajo se sitúa en la intersección entre ciencia política comparada, la violencia y el desarrollo, con una atención especial en las tensiones entre Estado, crimen organizado y representación política. Entre sus libros se cuenta Democracia Muerta y Latino American Politics and Society. Además, muchos otros más y variadas publicaciones en revistas académicas. Al día de hoy, el doctor Juan Pablo Luna es una voz influyente en el ámbito público y académico, siendo un participante recurrente en medios de prensa escrita y televisada. Dele, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias Matías, Eduardo, Alcir por la invitación. Y la verdad que ha sido un desafío leer el libro y tuve que hacerlo bastante rápido, así que voy a tratar de acotar mis comentarios a lo que me parece más central y me lo llevo a mi próximo viaje para una segunda línea. Algo que sí creo que nadie cree en la sala es que sea el último libro que edita o escribe Eduardo. Esperamos mucho más todavía. Así que bueno, lo felicito si es el último, pero esperemos que no sea el último. Yo creo que buena parte, digamos, o una parte relevante, digamos, de la virtud de este libro tiene que ver con mostrar la potencia de la base de datos que construyeron, el estudio que desarrollaron. Es un estudio, como decía Eduardo, raro en el sentido de que es uno de los pocos estudios de panel con que contamos en Chile. Es también raro en términos de su alcance interdisciplinario. El libro muestra justamente cómo desde distintas disciplinas se pueden usar estos datos y se pueden usar de forma productiva, con preguntas de investigación bien interesantes. Yo creo que la atrición, como decía Eduardo, es una atrición razonable, o sea, la pérdida de respondentes entre olas no es dramática y permite seguir extendiendo este estudio hacia adelante. Y además es un estudio que, más allá de lo que uno opine respecto a cuán bueno fue esto para el país o no, tuvo mucha suerte, ¿no? En el sentido de este momento extraordinario al que hacía referencia Eduardo también, ¿no? O sea, el que los procesos constituyentes, el que el estallido sucediera, digamos, en el contexto de
de este estudio provee oportunidades para testear una serie de hipótesis, para evaluar, digamos, una serie de alternativas respecto a entender mejor la situación de los pueblos indígenas y la configuración de las relaciones interculturales en Chile que no tendríamos en otro contexto. Así que es una buena mezcla, como dijera Maquiavelo, de virtud y fortuna. Y por eso es un buen libro, es un libro del cual uno sale muy enriquecido de la lectura. Yo tengo un solo comentario general y tiene que ver con, probablemente porque es que acá yo soy más lejano a esta temática, no es algo que haya investigado nunca, no soy chileno tampoco, no conozco en profundidad este asunto. Y lo que el libro hizo rápidamente fue desasnarme respecto a los prejuicios con los que uno muchas veces mira desde la desinformación, el problema de lo indígena y de lo intercultural en Chile, ¿no? Y en ese sentido, básicamente uno podría decir, bueno, si uno mira las noticias, mira lo que ha sido el proceso político de estos últimos años en Chile, lo que esperaría y parte de la lectura que se hace, por lo menos desde el canon que yo leo, sociología política, ciencia política, es que en Chile hubo un momento de movilización, hubo un momento, digamos, en el cual, digamos, y una trayectoria en la cual se acumuló fuerza, hubo eventualmente la irrupción, incluso a nivel nacional, del tema indígena, y luego hubo rápidamente un backlash, un boomerang, ¿sí?, que revierte, digamos, esa acumulación de fuerza, esa acumulación de sentido, digamos, ese momento de participación, y termina, digamos, sacando el tema de la gente, ¿sí? Y uno lo que aprende leyendo este libro es que en realidad la situación es mucho más compleja, es algo que todos los que probablemente están acá en la sala sepan. Entonces esto es más para la gente que quiera leer el libro y que no sepa tanto del tema, pero uno sale con mucha humildad de leer los capítulos de este libro, en el sentido de que lo que muestra el libro básicamente es lo complejo del asunto, lo texturado de los fenómenos que se abordan y que se miran en cada uno de los capítulos. El último capítulo de Matías termina hablando y recurriendo a esta idea del topo de la historia, ¿no? O sea, estos procesos que hoy, luego de un proceso de movilización, vuelven a ser más subterráneos, esperando una nueva oportunidad, tal vez pensando en esto en el clima entre los no indígenas, digamos, que describe un poco los gráficos que nos mostraba Matías hace un rato. Pero mi impresión es que no solo sucede eso, digamos, tal vez no principalmente sucede eso, sino que también al mirar, digamos, distintas dimensiones el fenómeno, uno encuentra tendencias que van en sentidos contrarios, que van en sentidos contradictorios, acumulaciones y avances en ciertas dimensiones y procesos que en otro sentido como que lo problematizan y lo ponen en tensión. Algunas cosas que me gustaría digamos, señalar de los capítulos a los que presté más atención desde mi sesgo más disciplinario. Por un lado, y voy a mencionar luego, digamos, el capítulo de Verónica, pero ese capítulo muestra, por ejemplo, el apoyo sostenido a temas como la restitución de tierras,
hay en ese capítulo, digamos, una toma de posición bastante, digamos, significativa respecto a el posible avance que constituye la Comisión para la Paz y el Entendimiento que acaba de terminar, digamos, de sesionar. Junto con Fernando estamos haciendo y con gente, digamos, del CIDE, de Biodemos, una pequeña, digamos, sondeo respecto a cómo eso se ve en zonas, digamos, donde debiera ser relevante. Y parte de lo que hemos encontrado en estas primeras horas es que en realidad no mucha gente sabe el tema, ¿no? Y de nuevo, ahí hay, y creo que esto, digamos, refleja, y lo traigo a la colación porque refleja muchas veces la desconexión que tiene el debate nacional, el debate que nos vamos, al que estamos expuestos quienes no estamos, digamos, y quienes no somos tan cercanos al tema permanentemente a través del debate público nacional, y lo que emerge de realidades locales, de realidades, digamos, regionales que muchas veces contradice, digamos, lo que uno observa y puede argumentar desde el medio. Algunas notas, digamos, sobre y cuestiones que me llamaron la atención y que me gustaría señalar para contribuir a la discusión y para terminar. Me parece súper interesante el capítulo sobre las razones del voto de rechazo, ¿no? Y sobre el argumento, digamos, de nuevo, de complejidad de esas razones detrás del voto, de la limitada influencia que tienen los issues específicamente asociados a el conflicto digamos, los asuntos indígenas en justificar la decisión de voto de muchos de los entrevistados. Esto que mencionaba Eduardo, ¿no? La importancia de las identidades múltiples y muchas veces el peso mayor del sentido de riesgo respecto a lo chileno y a lo nacional versus el rechazo de los asuntos indígenas y de las reivindicaciones indígenas en particular. Creo que de ahí se puede aprender mucho para adelante, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que evitar en términos de el trabajo político y el debate público respecto a estos asuntos. Es súper interesante ir mirando los distintos capítulos y ver cómo hay tendencias que van en sentidos divergentes, ¿no? O sea, por un lado, la autoidentificación creciente, digamos, de a poco, pero creciente, por las razones y con los mecanismos que mencionaba Eduardo, y por otro lado, el declive de la lengua, ¿no? O sea, de nuevo, es algo que probablemente para todos ustedes sea tal vez algo esperable, para mí es algo que muestra atención, que me llama la atención, que me hace aprender cosas que no sabía y que no había pensado. Hay cierta contradicción entre, al menos en mi lectura de los capítulos de Claudio Fuentes y Maite de Sea y el capítulo de Verónica respecto a cuánto apoyo hay para lo plurinacional y lo multicultural en el caso de Fuentes de Sea y compañía, y para una visión, digamos, de la gobernanza indígena bastante más demandante, digamos, y con más dimensiones. En el caso de Verónica, Verónica plantea cuatro dimensiones: la internacional, la política, la tengo realmente, la conciliación y la dimensión cultural. Y cuando uno mira, digamos,
los distintos componentes de un esquema de gobernanza y sale un poco, digamos, de esta división más clásica entre multicultural y pluricultural. Empieza a haber, digamos, una textura y yo diría espacios donde se pueden construir consensos solapados y donde hay suficiente tracción y suficiente consenso en la sociedad chilena como para avanzar rápidamente, y otros espacios que hacen ruido, que hay que trabajar de otra manera, que probablemente lleven más tiempo, más trabajo político, más contactos, si uno también incorpora, por ejemplo, digamos, los hallazgos del capítulo de Roberto González y compañía sobre la confianza y los factores que generan confianza entre grupos. Lo otro que me parece muy interesante es las diferencias norte-sur de Chile, de nuevo desde la ignorancia. Me pregunto, digamos, para las próximas horas, si es que las hay, o tal vez haya preguntas de esto que no hayan podido incorporar del todo. ¿Qué pasa con la migración en el norte? Y cómo la llegada de migración masiva en el norte recompone o no la relación entre chilenos y pueblos indígenas en relación con ese oro que llega, digamos, desde fuera. Obviamente, digamos, las diferencias urbano-rural, de esto uno lo tiene más presente y es parte de lo que de alguna forma también he argumentado. La cercanía o no al conflicto y sus efectos, de nuevo, en términos de distintas variables, efectos que de nuevo van en direcciones no siempre predecibles o no siempre las que uno espera. Yo diría, en términos, digamos, de política pública, a mí me parece muy relevante el hallazgo de el capítulo de Roberto González, Federico Díaz, Daniel Fonsalía, Víctor Carbacho y Andrés Álvarez, respecto a cómo eventualmente se puede intervenir desde la política pública para generar mayores niveles de confianza y para ir, digamos, fortaleciendo estas identidades múltiples y estos consensos solapados que uno ve emerger en muchas dimensiones, digamos, que el libro explora y pone sobre la mesa. Y finalmente, también me parece interesante, hay un par de capítulos hay uno sobre movilidad social y sobre desigualdad, y hay otro sobre Estado y empresas en relación con los pueblos indígenas. Y de nuevo ahí me parece súper atractiva la diferencia regional entre el norte y el sur, y la Araucanía en particular. La relación y el efecto de las mineras en el norte, digamos, generando y empujando movilidad social y probablemente menos conflicto con empresas extractivas en el norte, ¿no? Versus lo que uno conoce más y tiene más cercano, digamos, en el debate público de la relación entre forestales, pueblo mapuche y estratificación social en el sur. El capítulo sobre estratificación social es muy interesante en el sentido que muestra avances relevantes, digamos, en términos de la incorporación social y en términos de la movilidad social de los pueblos, de miembros de pueblos indígenas, pero con un tope que es la élite está clausurada, ¿no? O sea, se puede básicamente ascender hasta cierto nivel. La élite no es parte, digamos, de la trayectoria de movilidad social de estos grupos que logran ascender en
en términos socioeconómicos. Yo lo dejaría por ahí, dejo a los expertos en el tema y a quienes son más cercanos. De nuevo, mi único aporte es haber leído el libro muy rápidamente desde la ignorancia, y debo decir que me desasnó rápidamente y que espero que logre el mismo efecto en mucha gente porque se lo merece. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. El turno de ahora es para Verónica Figueroa, que la conocía solo online y me gustó conocerte en persona. Ella es profesora asociada del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad Titular, que actualizar la página. Profesora titular del Instituto de Asuntos Públicos INAP de la Universidad. Sí, facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Y es administradora pública por la misma universidad. Eso es cierto. Bueno, es para ver si puedes. Bueno, doctorada en Ciencias de la Gestión por ESADE, Universidad de Ramon Llull, y postdoctorada en el Center for Latin American Study de la Universidad de Stanford. Entre 2018 y 2022 se desempeñó como senadora universitaria, representando al cuerpo académico de la Universidad de Chile, y se ha distinguido por su activa participación en debates sobre gobernanza universitaria, interculturalidad y democratización institucional. En el ámbito de la gestión, ha ocupado diversos cargos de liderazgo. Fue directora de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile entre 2013 y 2015 y consejera presidencial de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, en 2010. Entre 2022 y 2023 se desempeñó como subsecretaria de Educación Superior bajo el gobierno de Gabriel Boric, siendo la primera mujer en asumir el cargo. Dejamos a Verónica para que comente. Bueno, muchas gracias a esta conversación interuniversitaria también, muy importante a propósito, ¿no?, de los temas que nos convocan, que requieren que podamos pensar de una manera, ¿cierto?, colectiva, comprometida, y obviamente libros como estos son una evidencia de ese compromiso, ¿no? Y más allá, a propósito también, ¿no?, de lo que decía Eduardo, lo que decía Juan Pablo, de el contenido del libro, hay varias cosas que quizás uno podría poner en la reflexión. Yo había armado algunas ideas, pero luego cuando iba escuchando ¿no?, a quienes me preceden, uno va haciendo una especie como de mapa de temas que me gustaría quizás aportar en esta reflexión, ¿no?, y sobre todo quizás incentivar a leer este libro, a que ustedes no solamente lo puedan leer, sino que también lo puedan utilizar, la usabilidad de estas palabras, ¿cierto?, estas reflexiones, estos pensamientos que quedan escritos, son fundamentales porque miramos hacia el pasado, pero también nos permite proyectar al futuro, qué es lo que estamos soñando, qué es lo que queremos. Y por lo tanto, lo primero que yo quisiera plantear es quizás desde dónde nos habla este libro. Este es un libro que nos habla desde un pensamiento, por supuesto, que surge en la academia, y eso es un ámbito que también, de alguna manera, circunscribe la forma en la que se mira y se problematiza también, ¿no? También yo creo que nos pone un desafío como instituciones educativas, como instituciones de educación superior, formadoras no solamente de pensamiento, sino también de futuros liderazgos en distintos espacios, muchos de ellos que se cruzan con lo que plantea este libro, y por supuesto también con distintos actores, ¿cierto?, a propósito de lo que plantea el libro. Y por lo tanto, desde aquí, desde donde quienes hemos aportado, ¿no?, con algunos de los capítulos, intentamos generar una reflexión que esperamos que se abra, que no quede solamente, ¿cierto?, como un material que se lee solamente en algunos espacios, sino que abre efectivamente a una reflexión social, a una reflexión que, como también muy bien muestra el libro, ha tenido también distintos momentos. Pero yo diría que también es un libro que nos habla desde anhelos compartidos. Y siempre que uno mira, a propósito también de la temporalidad que abarca este libro, con el levantamiento, ¿cierto?, con la encuesta, con el análisis de datos, yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasó en estos años? Y yo vi que estamos como una especie de curva que inició muy compleja cuando parte este libro, ¿cierto?, con poco después el asesinato de Camilo Catrillanca,
cómo nos encontramos, ¿cierto?, en un momento quizás de ensoñación colectiva, donde al menos un 38% creímos que era posible avanzar hacia una sociedad que no solamente reconociera, ¿no?, a los pueblos indígenas, sino que se planteara una forma diferente de convivencia y que obviamente este estudio longitudinal también nos muestra, a propósito de lo que nos decía Matías, que hay sueños que persisten, que se mantienen y que ahí por supuesto que hay un capital importante para avanzar. Y creo que también nos habla, por supuesto, este libro desde una academia que se asume también comprometida y con un rol social, con un rol político y con un rol transformador. Y eso quizás es como una especie de principal pilar, ¿no?, de donde habla este libro. Lo segundo que quizás me querría referir es a propósito, ¿cierto?, de la solidez también de los datos, ¿no?, la importancia, por supuesto, que nos aportan los datos, pero sobre todo también cómo tomamos la información y los datos que recoge este libro, que por supuesto que es muy robusta, que es muy sólida, pero que también nos lleva a otro desafío, que es cómo llevamos estos datos también a la necesidad de un centro de pensar tan lejana a la academia, pero tan importante y sustantiva para la existencia y sobrevivencia de los pueblos indígenas. No podemos seguir mirando, ¿cierto?, este tipo de aportes desde la lejanía y desde un estudio que a lo mejor nos puede explicar cómo piensan individuos indígenas, si no ponemos también en ese análisis una serie de elementos del contexto que son claves para poder comprender también esos datos y esa información. Y cómo también se cruzan cuestiones a las que tenemos que ir prestando atención, porque a propósito de este momento complejo en el que nace el libro, el momento en el que encontramos, ¿cierto?, que hay la posibilidad de soñar a propósito de la pregunta que nos planteaba Matías de la interculturalidad, pero hoy día nos encuentra también este libro en un momento complejo para los pueblos indígenas nuevamente, con una Lalien que está desaparecida, donde han surgido datos muy preocupantes a propósito, ¿cierto?, de su situación de Julia Chuñín, con mujeres indígenas que están haciendo una resistencia en el borde costero por la arremetida de actores políticos, de actores económicos, que están, ¿cierto?, volviendo o que están queriendo volver a un estadio pareciera, ¿no?, como el que nos encontraba este libro al inicio. Entonces, por supuesto que estos datos nos generan muchas emociones, porque nos permite pensar no solamente en esta comparación, sino también en cómo son expresiones de distintos momentos, de distintos anhelos, pero también de distintas frustraciones. El libro, por supuesto, ¿no?, hace un recorrido muy importante de distintas temáticas que son claves para poder hablar de esta relación intercultural, pero si hay algo que persiste, a propósito también, ¿no?, en cada uno de los capítulos, tiene que ver con cómo nosotros podemos hoy día efectivamente hablar de relaciones interculturales y si podemos utilizar este concepto en la relación entre personas indígenas y no indígenas. Por supuesto que las personas indígenas hemos debido aprender a transitar de una manera quizás, ¿no?, un poco más flexible entre estos distintos espacios, ¿no? Lo hemos conversado en muchas otras instancias donde las personas indígenas probablemente somos las interculturales. Pero cómo logramos efectivamente, ¿no?, que sea esta otra parte de esta medición la que realmente asuma lo que supone la interculturalidad, que va mucho más allá, ¿no?, de plantearnos estos datos de el respeto, el reconocimiento, la forma incluso en la que de manera compleja se construye nuestra propia identidad, en la que nosotros mismos hemos transitado esta identidad tan atravesada por la discriminación y tan atravesada también por vivencias que no solamente son nuestras, sino que también son ancestrales. Y hay que ponerlas también sobre la mesa, porque la interculturalidad es una cuestión de poder. Hablar de relaciones interculturales supone que estos individuos indígenas tengamos la misma oportunidad de poder vivir esa identidad en los espacios públicos principalmente, porque en los espacios privados, por supuesto que lo podemos vivir con varias complejidades. Pero ¿cómo unen los espacios públicos? Y ese es un aporte también de este libro porque nos lleva a pensar en el rol del Estado,
en el rol, por supuesto, también de la sociedad y en el rol que nosotras y nosotros también, como personas indígenas, podemos asumir a propósito, ¿cierto?, de estos transitares y estas relaciones que establecemos, ¿no?, entre nosotros. Y me atrevería a decir, a propósito de esta dualidad, ¿cierto?, que los datos nos arrojan, que es una dualidad que uno podría pensar que en el caso indígena se da en una situación de resistencia, de una resistencia permanente. El libro aborda en distintos capítulos cómo esa resistencia también se mantiene a propósito de la lengua, de los desafíos, ¿cierto?, que tienen las políticas lingüísticas. Estamos en el diseño de las lenguas indígenas con una desaparición muy compleja de varias de nuestras lenguas, en algunos casos, ¿cierto?, algunas de ellas en peligro si es que no se toman decisiones importantes y por lo tanto eso también, ¿no?, es un aspecto importante a resaltar. Sí creo también, a propósito de mirar lo que con las y los colegas hemos escrito en este libro, hay un elemento que quizás, ¿no?, en lo que ha ocurrido en el medio de este libro tiene que ver con conceptos que hoy día podemos poner sobre la mesa y que emergieron con mucha fuerza en el proceso constituyente. Hablar de plurinacionalidad, hablar de interculturalidad, hablar de multiculturalismo, poner en el debate importante el marco internacional de derechos, hablar, por supuesto, de conceptos y de derechos y de principios, ¿no?, de libre determinación y autonomía, porque estos conceptos claves son conceptos claves también para poder configurar lo identitario, porque lo identitario no se da, ¿cierto?, en un vacío, sino que se da también en un contexto. Y en ese sentido, a propósito de este contexto, ¿no?, y de lo que nos plantea o nos desafía también este libro, hay varias cosas, ¿no?, que uno puede ver que quizás de manera incipiente y a propósito de tener, ¿no?, otro libro nuevamente en esta línea de mirar y de jugar un poco más quizás también, ¿no?, con estos datos, con esta información, porque yo creo que siempre la posibilidad de tener estos datos cruzados nos abre de alguna manera, ¿cierto?, la posibilidad de seguir cruzando, de ir mirando estos datos. Hay algunas cuestiones que me parecen bien importantes a propósito del capítulo de Natalia Carihuani, que tiene que ver con nuevos actores que van emergiendo y que también van poniendo tensión a la relación, ¿cierto?, interétnica o intercultural, como es el rol, por ejemplo, de las empresas. Donde hoy día estamos viendo que cuando hablamos de conflictos, si bien en algún minuto posicionamos el conflicto respecto, o el conflicto que más bien el Estado, la nación chileno, ha planteado con los pueblos indígenas, hoy día aparece este actor, ¿cierto?, como un actor que también es político y con un poder económico que en muchos casos sobrepasa incluso a los poderes de los estados y con una capacidad de ejercer que probablemente también va a ir teniendo incidencia en la forma en la que estas relaciones interculturales van a poder ir produciéndose. Hay una invitación también, y lo decíamos, por supuesto que uno siempre tiende a mirar los problemas que aparecen aquí desde nuestras propias disciplinas, eso es muy difícil de hacer esa separación. Sin embargo, yo lo que veo es que en cada uno de los capítulos que hemos compartido aquí, la cuestión del poder y de las asimetrías de poder es una cuestión también permanente para discutir derechos políticos, para discutir derechos colectivos, para hablar incluso, ¿no?, del rol de las infancias y cómo también, ¿cierto?, el poder hablar de traumas, el poder hablar, ¿no?, en fin, de esta sintomatología depresiva, ¿no?, que nos habla Alex y Catalina también en sus capítulos, de las dificultades también, ¿no?, a propósito de identificar lo indígena, creo que también son cuestiones quizás interesantes a relevar. Yo pensaba también, ¿no?, a propósito de las cosas que no han cambiado, en el tránsito, ¿cierto?, de lo que ha ocurrido mientras ocurría este libro a propósito del análisis de los datos, qué cosas no cambiaron, ¿no?, en este lapso 2016-2024. No cambió el rol del Estado en su relación con los pueblos indígenas, se mantuvo de la misma manera, aun cuando hubo un momento constituyente. La fuerza, ¿cierto?, del rechazo nos dice que nunca estuvo en cuestionamiento ese rol del Estado y por lo tanto el Estado ha mantenido
y siguió manteniendo una relación con los pueblos indígenas. No cambiaron tampoco los gobiernos de turno y sus comportamientos y sus actitudes y sus decisiones frente a los pueblos indígenas, y probablemente gran parte también, ¿no?, de los datos que aparecen aquí, del rol de las policías, de los conflictos territoriales y otros, están muy marcados por que independientemente de los colores políticos no hay un ánimo de hacer o avanzar hacia cambios estructurales. Y eso, por supuesto, que también tensiona, ¿no?, la propia convivencia intercultural y la idea de interculturalidad. Ahora también quizás sería interesante preguntarnos, ¿no?, al futuro, qué es lo que va a cambiar, qué es lo que podría cambiar, cuáles son quizás los nuevos escenarios de los que uno hoy día, cuando lee este libro, y quizás lo volvamos a leer en 10, 20 años más en retrospectiva, qué fue aquello, ¿no?, que quizás también es interesante mirar a propósito de los datos, sobre todo aquellos vinculados a la tierra y la relación que siguen teniendo las personas indígenas con la tierra. Una cuestión importante quizás de señalar en esa línea es que es difícil hablar de individuos. Sin duda, esta persistencia que nos muestran los datos tiene que ver con una cuestión que a lo mejor no hemos problematizado suficiente, pero que está allí de manera muy presente, muy importante, que es que nosotros seguimos de alguna manera planteando o haciendo nuestros planteamientos en cuanto a naciones ancestrales en este territorio. Y la cuestión de la ancestralidad y de naciones ancestrales pone un punto también en cómo se van construyendo esas identidades, que si bien pueden tener matices, la idea de pertenecer a pueblos originarios y que hay un marco internacional de derechos se convierte en un parámetro importante. Cosas que van a ocurrir, por supuesto, y que ya están ocurriendo, muy complejas, la crisis ecológica. Esa crisis ecológica se va a acrecentar y va a poner más desafíos a la convivencia intercultural, particularmente en aquellos elementos que van a ser objetos de disputa. Y sin duda el territorio se va a convertir en un objeto de disputa muy, muy importante. Y por supuesto que en un contexto de reconocimiento tan precario de derechos, pone a los pueblos indígenas en una situación de desventaja importante. Esta crisis global de la que hablamos, ¿cierto?, donde la crisis ecológica es una expresión, pero que tiene también, ¿no?, otras dimensiones interesantes de analizar, sin duda que también puede ser, ¿no?, un aspecto que podamos seguir reflexionando a la luz de lo que nos ofrece este libro. Yo quisiera, más allá, por supuesto, de la invitación, por supuesto, a leerlo, como decíamos, a utilizarlo, de la contribución que supone este libro, no solamente al mundo académico, al mundo educativo, sino también al mundo de las políticas públicas y de las decisiones políticas. Yo quisiera cerrar mi reflexión planteando más bien cuál es el rol que nos compete a las universidades en esta materia. Y creo que allí, si bien el sistema es brutal y nos hace competir y nos hace mirar, ¿no?, en esta lógica individualista, ¿no?, que marca nuestras sociedades, creo que más bien esfuerzos como estos lo que nos dicen es cómo podemos seguir las universidades contribuyendo a un diálogo democrático, cómo podemos seguir poniendo en nuestros espacios formativos, en nuestras investigaciones, en nuestros debates académicos, la cuestión de los derechos indígenas, cómo también nosotros podemos comprometernos con un estándar en el momento de hablar respecto de los pueblos indígenas y la problematización que podemos hacer de su historia, de su situación actual y de su situación futura. Y por supuesto que también invitar, ¿no?, a las y los colegas, no solamente quienes han aportado con capítulos, sino también a todas y a todos quienes nos interesa, particularmente a quienes nos preocupa lo que ocurra con la convivencia intercultural, a no decaer. En algún minuto una persona muy sabia, a la que yo también le tengo mucho cariño, don Adolfo Villabur, dijo, si nosotros invertimos la mirada y vemos la realidad de esta convivencia intercultural desde la ancestralidad de los pueblos indígenas, nosotros como pueblo mapuche tenemos más de 14.000, 15.000 años de existencia. La relación con el pueblo chileno, con la nación chilena, así como fue en algún minuto con la corona española, forman parte de esta larga historia.
Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿qué queremos también, no? Mirar hacia adelante, y la invitación también es a cómo empezamos a mirar también este mundo desde los ojos, desde los conocimientos, desde los planteamientos que surgen de los territorios, de personas indígenas que no están en los espacios académicos, pero que sin duda, a propósito de esta crisis y esta crisis ecológica que estamos viviendo, tienen mucho que decir y mucho que aportar. Eso entonces como reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Ahora viene el último comentarista, Fernando. Después hay un coffee break, por si acaso. Bueno, Fernando es historiador formado en la Universidad de Santiago de Chile, obtuvo los grados de licenciado, magíster y doctor en historia y postdoctorado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trayectoria ha estado marcada por una reflexión sostenida sobre la historia mapuche en perspectiva de larga duración. Su trabajo inicial se centró en la historia reciente y en el análisis del surgimiento del movimiento mapuche contemporáneo, con especial atención a sus expresiones autonomistas. De esa línea de investigación surgió su primer libro, Mano. Paralelamente ha desarrollado una prolífica labor en el estudio de la democracia y la interculturalidad, abordando los debates contemporáneos sobre reconocimiento, plurinacionalidad y nuevas formas de convivencia política. Además de su labor académica, ha sido una voz constante en el espacio público, columnista en Le Monde Diplomatique Chile, The Clinic y CNN. Sus intereses de investigación se articulan en torno a la historia reciente de Chile, el movimiento mapuche y las transformaciones políticas latinoamericanas. Vale, Fernando. Bueno, ahí concluye. Muchas gracias por la presentación. Bueno, agradezco la invitación a presentar este nuevo libro. Creo que será de consulta a raíz de los datos recopilados y las interpretaciones aquí vertidas, ¿no? Reconfiguración intercultural, una entrega, una síntesis sobre uno de los proyectos más interesantes, ambiciosos e importantes del Centro de Estudios Interculturales Indígenas. Son los datos levantados y elaborados por un equipo de CIR a través de una metodología que nos permite comprender el tránsito de los distintos caminos que tomó la interculturalidad en Chile bajo una intensa coyuntura histórica que derivó de la adhesión al respeto, al reconocimiento y el desapego a los temas étnicos luego de una revuelta y dos procesos constitucionales. Es correcta esta afirmación. Al observar los datos y leer los artículos relacionados con ellos, uno podría observar que la adhesión a los ámbitos de la interculturalidad no ha tenido profundas variaciones, a pesar de la intensa coyuntura experimentada en los últimos 10 años. Uno de los aspectos interesantes de él y en sí de los artículos presentados es tener herramientas interdisciplinares que nos permiten analizar los cambios y dinámicas de coyunturas históricas las que al irrumpir transforman profundamente el Chile de la postdictadura. Las réplicas de esta gran crisis aún resuenan en los discursos de los candidatos y candidatas presidenciales de hoy. Moderación podría ser la conclusión que nos entrega este libro, si asumimos la premisa de los editores. Los cambios y dinámicas observados no fueron diseñados ni controlados por los investigadores, sino que emergieron a partir de los eventos que ocurrieron en el país durante el periodo de estudio. Esto es sin duda una de las contribuciones que este estudio y que reúne una serie de artículos interdisciplinares que nos permiten observar respecto a un momento histórico de transición de la interculturalidad funcional a una interculturalidad crítica, para volver a regresar a una funcional e incluso algunos retornar a tiempos antes, donde el monoculturalismo asimilador pareciera que fuera el objetivo de algunas personas que querían ser candidatos a presidente. Es la dialéctica de cómo se puede percibir estos movimientos con la lectura de los diversos artículos que componen el presente libro. El mismo estudio da cuenta de la capacidad de autoidentificación indígena como de movilidad que emerge de los prismas indígenas. En la tesis, que la identidad indígena es mejor apreciada por la sociedad actual, sin embargo, sería interesante prolongar el estudio, sobre todo luego de la agresiva campaña del grupo del rechazo y el discurso a lo largo de la segunda convención, observarla cuando tiene de coherencia respecto a los discursos de los candidatos actuales a la presidencia, en específico de las resonancias magnéticas que afloran desde Kaiser. Pues estos discursos de odio sí pueden afectar los límites de la identificación indígena, considerando que la etnicidad es una construcción social y por ende el contexto contribuye a la identificación y a la autoidentificación. Los autores en la introducción califican de identidad situacional siguiendo las recomendaciones sobre autoidentificación. Aunque puede ser frágil, advierten en la introducción, me parece que también permite observar los tiempos de adhesión o rechazo ante una coyuntura política. Es interesante lo que entre quienes se declaran indígenas y quienes dejan de adherir en la medida en que lo étnico adquiere mayor protagonismo, transitando de lo declarativo a lo militante por intentar dar una definición. En mi óptica,
es complejo constatar la construcción que los movimientos indígenas han creado en las últimas décadas para comprender la fortaleza de la autoidentificación independiente de los matrimonios mixtos y la fuerza discursiva del mestizaje para identificarse en torno a lo étnico. Mi opinión es que sigue siendo importante el actor no indígena y su discurso de asimilación que siempre está presente, a veces con mayor fuerza y en otras con menos, dependiendo del grado de legitimidad que tenga el no indígena y por ello el sujeto histórico. El ascendente no indígena puede dejar de identificarse cuando el viento no es favorable y sumarse cuando la orilla de la costa se observa en el horizonte como posible o de alguna manera políticamente correcto. Como se podrá observar a lo largo del estudio, parece importante considerar que si bien la política influye en la activación de la pertenencia étnica, sigue siendo relevante la ascendencia familiar y el contexto cultural. Otro aspecto importante que me parece que entrega el libro es dado respecto a la distinción entre los jóvenes y las personas mayores. Los primeros tienen mayor capacidad de fluctuar entre las identidades a diferencia de los mayores. Estos últimos no es menor porque los datos de la década de los 90 daban cuenta que eran los jóvenes quienes impulsaron el autorreconocimiento y forzaron también a sus padres en distintas historias recopiladas a la autoidentificación. Sin embargo, estos datos, recopilados casi 15 años después de promulgarse la ley indígena, dan cuenta que los jóvenes, con menos nivel educativo, pueden ir y venir respecto a su identificación. Lo que me parece que es un poco la norma de la globalización que hoy experimentamos. En este contexto, tal de la lengua, como lo fue durante el siglo XX, no sea lo preponderante para identificarse como indígena ni tampoco la comunidad, sino más bien la identificación que van siendo los mismos actores indígenas quienes van creando los factores para constituir el ser indígena en el discurso público y no necesariamente en el ámbito privado. Lo interesante de la síntesis del estudio es que nos enseña lo siguiente. No es solo el contexto social favorable a la identificación lo que crea la identificación indígena. No es el contexto woke, como se plantea críticamente desde el norte global, sino continúan siendo las condiciones materiales de reproducción de lo que me voy a referir al final considerando los artículos sin sintomatología depresiva y preferencias en la crianza. Antes de ello, evitando profundizar sobre la distinción que el Estado plurinacional es distinto al multicultural, porque el estricto rigor se puede ser plurinacional y multicultural como lo plantea el estudio boliviano, el artículo Apoyo al reconocimiento multicultural nos demuestra que la sociedad acepta convivir con diferentes pueblos y culturas, pero sin transformar la arquitectura estatal construida en los últimos 100 años y perpetuando un estado de modelo centralista. Uno podría pensar, siguiendo la famosa frase de Diego Portales, profundamente resignificada por la dictadura, por el peso de la noche, pero el análisis entregado en este libro lo complejiza. Ante un momento extraordinariamente social, la ciudadanía ante la disyuntiva se plantea si realmente hay que cambiarlo todo. Uno de los aspectos es el descontento social y otro la naturaleza de la transformación. Esto último, si es potenciado por el aspecto étnico, la disminución de la adhesión también tiene como consecuencia la baja del apoyo, pero también los desaciertos de los mismos indígenas dentro del proceso, la división, los discursos y por fuera del mismo la violencia política de otros integrantes del movimiento. El multiculturalismo, como lo califica el pensador liberal Daniel Lobo, un término paraguas que acoge muchas cosas diferentes que sé él, podría ser una interpretación para darnos cuenta de la adhesión que adquiere él en este concepto. Es por ello que tal vez sí es viable escribir a la hipótesis que plantea el libro. El contexto que inauguró el estallido social abrió una puerta de reconocimiento para las personas que tenían planteamientos poco claros o confusos sobre el asunto y con ello mejoró el nivel de aceptación a derechos culturales. Si observamos este prisma, tal vez nos puede ayudar a comprender por qué la ciudadanía también rechazó la segunda propuesta constitucional. Una cosa es la transformación del Estado en uno plurinacional y otro distinto forzar en una monoculturalidad discursiva que se planteó con énfasis en la campaña del rechazo a la primera convención y lo declarativo de la segunda propuesta. Es aquí donde me parece importante profundizar sobre lo que se plantea respecto a definir para el caso chileno como multiculturalismo más allá de reconocer la existencia de distintas culturas. Poniendo en atención este aspecto, lo que se denomina en el libro la confianza intergrupal puede ser uno de los ejes centrales de este libro, pues nos permite analizar las relaciones interculturales reconociendo el conflicto y por ende cómo los compartimientos, actitudes, conductas de las personas también pueden modificar las percepciones y los objetivos. En mi óptica, esta línea argumental puede ayudar también a explicar el fracaso del segundo proceso constitucional, la violencia racial que emanó de los victoriosos, el castigo griego, la victoria a veces enseguece. Lo que no enseguece parece ser la calidad del contacto entre las personas indígenas y no indígenas, que según el estudio brinda la confianza intergrupal, como un fenómeno dinámico, influido por los factores de identificación étnica, experiencias de contacto y normas sociales que fomentan la interacción entre los grupos. Pero ¿qué sucede cuando existen trayectorias desiguales de los sujetos indígenas? Como plantea uno de los artículos de este libro,
Dicho aspecto me parece importante para comprender el camino dispares de las trayectorias respecto a la distinción entre joven y personas mayores. Lo que diría yo de alguna manera, en estricto rigor, el paraguas de un Estado que reconoce la interculturalidad como uno de los elementos centrales de su desarrollo, creo que hay otros aspectos que son importantes del libro. Dicho elemento plantea una tesis no menor. Las élites chilenas, a pesar de reconocer la interculturalidad, son impermeables y la movilidad social tiene mayor oportunidad de realizarse en los no indígenas. De igual manera, como plantea uno de los artículos, es más probable que los indígenas tengan trayectorias descendentes. Su probabilidad de caer en la clase de servicio a no tener trabajo remunerado en 10 puntos porcentuales más alta. En esa misma línea argumental, los indígenas poseen mecanismos y redes más débiles de protección. En síntesis, al incorporar la perspectiva de género, las conclusiones son aún más drásticas. Las mujeres concentran el autoempleo, trabajos no remunerados y más bajos niveles de escolaridad. Creo que el capítulo de la desigualdad persistente en Chile demuestra que la desigualdad intergeneracional es de una larga duración es importante a la hora de autoidentificarse en un contexto de incertidumbre, dado bajo el estallido social y las dos convenciones constitucionales. Por ello es importante tomar en consideración lo que se denomina en el libro como el modelo de gobernanza intercultural y dar relevancia a los marcos internacionales respecto a los derechos declarados y posibles de construir al momento de la gobernanza. Por último, el último capítulo es un muy buen cierre, a mi parecer, para los distintos textos presentes en el libro. La plurinacionalidad, como concepto de transformación estructural, esfumó la oportunidad de crear confianza y marca una inflexión en la decisión de los votantes en la medida en que los derechos indígenas y conceptos van adquiriendo protagonismo. No obstante, uno no deja de pensar si realmente existe una lectura acabada del proyecto constitucional, cuando no deja de ser demoledor que en la medida en que avanzó el proceso en la sociedad indígena incrementó su adhesión al rechazo. Según el autor, al descontento general a la convención y los conceptos crean un terreno fértil para la desinformación, además de las situaciones que se denominan situaciones contextuales, que eran las divisiones, los proyectos dispares y aspectos políticos que se relacionan más que la coyuntura de la historia misma y su desarrollo evolutivo. Creo que dar historicidad a las divisiones entre Yanquileo, Comayagüela o Roncón nos ayuda a comprender que la historia del mundo indígena es determinante. La convención fue un punto de llegada de las diversas historias ancladas en un movimiento de más de 20 años, pero incluso divergencias que pueden trasladarse a la misma historia familiar de los antepasados, padres, abuelos, bisabuelos. Lo que a veces veíamos, esta diferencia entre Yanquileo, Natividad Yanquileo y Adolfo Guillabú, no se entiende si no se entiende la historia de la familia y de las comunidades que tienen posiblemente diferencias de 50 años atrás y que en la convención solo se siguieron manifestando. A pesar de todo, considerando la derrota del segundo proceso, me parece que la subtesis planteada en este libro, es decir, que las relaciones intergrupales contribuyen a reducir los prejuicios entre los grupos, es un cierre esperanzador. Y siento que la campaña del rechazo, como luego la segunda convención, no analizaron que los contactos positivos entre indígenas y chilenos reducen los prejuicios. Por lo tanto, una cosa es no compartir la transformación del rumbo total del país, pero otra distinta es intentar negar el componente étnico que fue la segunda convención. Este y la diversidad de artículos nos permite tal vez comprender por qué durante el segundo proceso el número de votos a favor de los escaños reservados no solo se mantuvo, sino que también aumentó en su autoidentificación a pesar que las reglas del juego se impusieron antes y donde los indígenas tendrían una maniobra limitada respecto al proceso convencional anterior, en que fueron los mismos indígenas tal vez quienes transformaron y desbordaron la aspiración de un sector de la primera convención de dejar reducido a los indígenas a la condición indígena, que era uno de los objetivos. Este libro de alguna manera ayuda a observar y replantear todos estos movimientos sociales y políticos a partir de datos que le dan una objetividad sin duda relevante. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los comentadores y comentadoras por